98 he estado en procesos de movilización, pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que se está viendo en estos días. Fuimos arrestadas 29 personas, sí, 29 personas nos llevaron a Loja en una forma drástica y en una forma ilegal, porque nosotros no sabíamos por qué y qué es lo que querían o pasaba. Bueno, no nos dijeron absolutamente nada, solamente nos dijeron que nosotros estábamos obstaculizando la vía, que eso no era pertinente hacerlo y que son llevados a Loja. Ecuador constantemente sufre conflictos sociopolíticos debido a la marcada división ideológica y a su lento crecimiento económico. La historia de las manifestaciones ecuatorianas data desde 1922, cuando cientos de trabajadores exigían mejorar sus condiciones laborales. Hoy, 97 años después, la protesta sigue siendo un recurso del pueblo para llamar la atención de los gobernantes. Estas cosas no hubiéramos querido que pasen nunca. Pero como los gobiernos se portan tan sordos, que no nos prestan atención, que no dan atención al pueblo, a la gente, entonces no queda hacer otra cosa más. Ese es el único recurso que ellos ahí recién piensan que están reclamando algo. Pero si ellos fueran tan cautos, si ellos fueran realmente como gobiernos que sepan manejar, dirigir un pueblo, pues esto no hubiera. Mejor fuéramos por el diálogo, por los acuerdos. La ciudadanía que convoca y se presenta en las manifestaciones sociales considera que sus derechos están siendo vulnerados. La sección sexta del Código Orgánico Integral Penal, artículo 241, explica: la persona que mediante engaños o abuso de situación de necesidad impida o limite el ejercicio del derecho a tomar parte en una huelga será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Si la conducta descrita se realiza con fuerza, violencia o intimidación, la pena será de 6 meses a 1 año. Sin embargo, los hechos de violencia se presentan en la mayoría de las marchas de oposición al gobierno. En ese contexto, se cuestiona el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, quien en ocasiones, contrario a ser garantía de seguridad ciudadana, ha permitido y ha sido parte de los enfrentamientos. El Código Penal tiene algunas conductas que prohíben protestar implícitamente, como por ejemplo paralización de servicio público. Históricamente los pueblos y a nivel del mundo la gente ha paralizado los servicios públicos como una manera de protestar. No obstante, de aquello en el Código Penal consta eso como un delito. Otro delito también es el delito de ataque y resistencia, por ejemplo, el no hacer caso a la autoridad pública o a un agente de policía. Son penados esos de más de 1 año. También tipos penales como incitación a la discordia o terrorismo. Todo ello conlleva a que se utilicen estos tipos penales para reprimir las protestas, tratar como un crimen. Cuando por el otro lado, por ejemplo, tenemos que el ejercer la protesta engloba varios derechos, por ejemplo, el derecho de expresión, a la libertad de expresión, el derecho de asociación y reunión, el derecho de petición y el derecho a recibir atención a las peticiones. O sea, eso básicamente está en el artículo 66 de la Constitución, todos esos derechos. Entonces, las formas del pueblo para expresarse en libertad se ven condicionadas cuando el gobierno de turno le afecta la popularidad conseguida. Una de las formas clásicas de reprimir las huelgas es reteniendo a los líderes de las mismas, bajo la figura de prisión preventiva por delitos cometidos en esos momentos. La criminalización de la protesta, el sentido o el objetivo de eso es generar miedo en la población. O sea, decir que quien esté en una protesta puede terminar en un juicio o en la cárcel. Utilizar un código penal para enjuiciar a cualquier persona. Por ejemplo, decía, a cualquier peatón, a cualquier transeúnte que pase por ahí, total es mostrar a la población de que quien está ahí o quien está cerca de ahí le puede pasar eso. Es decir, violentan totalmente
el debido proceso, sin pruebas, sin una información veraz, sin indicios, acusar a personas. Y lamentablemente, como existe un Estado policíaco, ¿y a qué me refiero con Estado policíaco? Es importante esto. Por ejemplo, que a un fiscal le basta la información de la policía con un parte policial para detener. Él no contrasta con más testigos, con fotografías, ¿no es cierto?, con otros indicios que digan que ese parte policial, en verdad lo que dice el policía es real. Criminalizar a quienes participan de la protesta social demuestra que el Estado ecuatoriano no garantiza en su totalidad los procesos democráticos, sobre todo cuando las protestas se han convertido en un mecanismo para realizar denuncias públicas sobre políticas y leyes que vulneran derechos de la ciudadanía, en particular aquellas que afectan su derecho a vivir en un ambiente sano. De hecho, gran parte de las movilizaciones en Ecuador están relacionadas con la protección de la naturaleza y con los conflictos que se generan en las comunidades debido a los efectos dañinos de las actividades extractivas. El pueblo ecuatoriano, consciente del derecho a la resistencia, garantizado en la Constitución del 2008 a través del artículo 98, así como también del reconocimiento al derecho de reunirse y manifestarse libremente, no duda en levantarse a pesar de que en la práctica la justicia ecuatoriana falle contra los menos protegidos. El mensaje que yo quisiera dar al país, a nuestra gente, a nuestros compañeros, nuestros hermanos, realmente nos toca ocupar, lastimosamente nos toca ocupar estos términos, estas formas y estas maneras, porque nuestros gobiernos, no sé qué les pasa, nuestros gobiernos se cree que están preparados, se cree que están listos para gobernar un país, pero no es la verdad. Yendo a la realidad, no es la verdad. ¿Por qué? Porque solamente gobiernan para un sector, solamente tal vez acuden a hacer las cosas que más les pertenece o más pertinentes, pero se olvidan del pueblo, realmente del pueblo pobre, del pueblo que está en los campos, de las situaciones que nosotros tenemos y queremos que nos atiendan. Eso no nos hace. Entonces yo quisiera decir como un mensaje, pues que sigamos en esta lucha de unirnos, en esta lucha de trabajo, en esta lucha de buscar la libertad, en esta lucha de hacernos conocer, en esta lucha del conocimiento, en esta lucha del trabajo.